Entonces la rama, como les decía, nos va a servir para dos cosas. Primero, para aplicar algún acabado químico. Y segundo, para darle estabilidad dimensional a un tejido. Vamos a tener esas dos opciones. La parte de la aplicación del acabado químico se hace a través de un foular. El foular es una serie de rodillos y una tina. En la tina es donde vamos a colocar la solución con el acabado químico. Y tiene dos rodillos que son los que se encargan de exprimir y de dar un porcentaje de humedad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El tejido se sumerge en la solución y pasa a un rodillo de exprimido. Ese rodillo lo que hace es limitar el porcentaje de humedad que yo voy a dejar. Hay construcciones muy diferentes de foulares, de 1, 2, 3, 4 rodillos. Eso va a depender mucho del proceso que yo vaya a aplicar. Hay ciertas condiciones que yo debo de controlar, como es la presión de exprimido, la uniformidad, el tiempo, dosificación, porcentaje de humedad o pick-up, etc, etc. Hay muchas variables que yo voy a controlar. Una vez que se pasa por el fular, pasa lo que es el cuerpo de la rama. La rama tiene una serie de aditamentos que me van a servir para poder acabar. Principalmente son dos rieles de cadenas, que son los que se encargan de sujetar al tejido y de introducirlo al cuerpo de la rama. Dentro de este cuerpo de la rama se encuentran toberas. Ahorita vamos a ver lo que es una tobera, que están haciendo que circule aire caliente. Y este aire caliente pasa a través del tejido, provocando que pierda humedad y provocando que se oriente tanto la fibra como el hilo como el tejido. Una vez que pasó por toda esta zona de calor, pasa a una zona de enfriamiento y se procede a enrollar el tejido. En la parte primera tiene una zona de alimentación. Aquí es donde está corriendo mi cadena a una velocidad y el tejido se ensarta dentro de esa cadena y pasa a la zona de calentamiento. En esa zona de entrada lo que nosotros nos encargamos es de controlar la tensión. El tejido puede venir en forma de caballete o en forma plegada, de acuerdo al tipo de tejido, lo que estábamos viendo hace un momento. Entra a una zona donde pierde tensión, se alinea el tejido, pasa al foular y se direcciona hacia la entrada de la rama. Dentro de la rama, como les decía, teníamos toberas. Estas toberas son láminas metálicas que tienen orificios a todo lo largo y ancho de esta tobera. Y lo que hacen es hacer circular el aire dentro de la rama. Lo van a hacer circular alrededor del tejido y dentro del tejido. Toman el aire caliente que provee un quemador de gas. El quemador de gas está prendido a una temperatura, calienta el aire, lo absorbe un motor y este motor lo distribuye dentro de la tobera. Lo que hacen esas toberas, de acuerdo al número de orificios, es distribuir el aire caliente sobre la superficie del tejido. Esto hace que el calor
sea absorbido por el tejido en diferentes posiciones. Eso hace que existan máquinas más eficientes o menos eficientes, de acuerdo al número de orificios y de acuerdo a la posición de cada uno de ellos. Eso puede hacer que una máquina sea más rápida o que una máquina sea más lenta. Y el flujo de aire yo lo voy a controlar en porcentaje. Cantidad de aire abajo, cantidad de aire arriba o la misma cantidad abajo y arriba. Yo puedo hacer muchas combinaciones para cada tipo de tejido, para cada tipo de composición y para cada tipo de densidad. Y entonces yo puedo determinar la velocidad del proceso de acuerdo al porcentaje de humedad, cantidad de aire, temperatura, número de toberas, etcétera, etcétera. Tenemos muchas variables. Y esta es la parte más difícil, la parte más compleja del acabado. Generalmente el proceso de rama ocurre en pocos segundos. Generalmente los tejidos dentro de la rama están en promedio de 30 a 40 segundos dentro de la rama. Y entonces su proceso dura de 30 a 40 segundos. Entonces, si vemos nuestra primera imagen, aquí empieza nuestro tejido, empieza en mi primer metro y tarda alrededor de 30 a 45 segundos en salir. Entonces, ustedes tienen para revisar del inicio al final de 30 a 45 segundos para reaccionar. Por eso es la parte más difícil, porque tienen una cantidad muy pequeña para poder tomar decisiones. Y número dos, como estamos ejerciendo tensión a lo ancho y a lo largo del tejido, hay una deformación. Y como estamos utilizando temperatura, esa deformación se queda fijada. Entonces, para poder reprocesar un proceso de rama, es prácticamente imposible. Entonces, si no tienen bien controlado el proceso desde el primer metro, pues imagínense. Cada 30 segundos que pase, tienen un metro que se está echando a perder. Y no solo eso, generalmente estas máquinas tienen una longitud promedio, vamos a decir que una longitud promedio de 50 metros. ¿Qué quiere decir? Que una vez que entró mi primer metro y que pasaron 45 segundos y salió de mi rama y yo puedo verificar las condiciones, quiere decir que hay 50 metros de tejido dentro de la rama. Entonces, yo podría echar a perder 50 metros
en los primeros 45 segundos. Por cada segundo que me tarde yo más en tomar una decisión, se van sumando esos metros. O sea que va ¿Cómo ven? entrando la tela por pedazos, por así decirlo, por metro, como dice. Metro a metro, es una sola guía. Si, por ejemplo, ustedes van a procesar 300 kilos y en promedio ustedes tienen para completar 300 kilos 15 rollos, y si en promedio tienen 100 metros por rollo, ustedes van a procesar 1500 metros. Normalmente ustedes procesan a 20 metros por minuto. Entonces, hagan sus cálculos. Cada minuto ingresaron 20 metros. Ustedes tienen una longitud de 50 metros. Por cada minuto, ¿cuánto están procesando? 70 metros. Cada minuto que no tomen una decisión son 70 metros que están dentro de la máquina. A diferencia de un proceso de teñido, por ejemplo, que se pueden pasar 3, 4, 5 horas en la máquina y ya después ven el resultado. En el proceso de rama, no. En el proceso de rama, cada minuto cuenta. Pero también, por ejemplo, si van saliendo los primeros metros y vamos cambiando las variables, pues también queda desigual, ¿no? Todo el rollo de tela. Exactamente. Otra dificultad más. Esta fue mi área de especialidad, el acabado final, tanto en tubular como en rama. ¿Dudas, preguntas? Sí, yo tengo una pregunta. Se supone que si entonces la rama ya está en función y ya pasaron los 50 metros de la longitud de la rama, entonces ahí si veo que el flujo de aire no es el correcto, o sea, ya con la tela montada, digamos, puedo hacer la corrección, digamos, en el aparato que se programa para cambiar el flujo, Claro, ¿sí? ustedes pueden cambiar la programación de velocidad, de temperatura, de flujo de aire, de porcentaje de humedad, de calor arriba, calor abajo, de alimentación, de ancho y de tensión. Todos esos parámetros los pueden modificar, pero ya echaron a perder 50 metros. Y entonces, en caso de que la dimensión que se le haya asignado no haya sido la correcta, ya después no hay como que procesos para Nada, revertirlo. nada, Rayos. nada. Es muy, muy difícil que ustedes puedan reprocesar algo pasado por rama. Se necesita mucha experiencia
mucho conocimiento de fibra, tejido, para poder hacer algo al respecto. Por eso es la parte mejor pagada y es la parte más demandada, porque es la que exige más. De todo el proceso de acabado, esa es la parte mejor pagada y la parte más difícil. Y por ejemplo, no se puede como que pausar para ir viendo cómo va reaccionando la tela. Ajá, sí, se podría suspender el proceso, pero ya echó a perder 50 metros. Ay. Y bueno, si toma la decisión en el primer segundo, si lo toma en el segundo, o si se tarda en tomar la decisión y se tarda un minuto, ya pasaron otros 20 metros. Ahora no fueron 50, ahora fueron 70 metros. Es decir, ya echó a perder un rollo. La partida ya no es de 10 rollos, ahora es de 9. Pero como que sigo sin entender esa parte. Entonces, entra solamente lo de 1 metro y ya sale con el acabado, o entra toda y va pasando por metro para que se le dé el acabado, o cómo. Ahí es lo que no Ok, termino de entra el entender. primer metro, ¿no? Ajá, Y usted fija una velocidad de 20 metros por minuto ajá. para que recorra 50 metros. ¿Qué tiempo va a pasar? Eh, Van a ser 2 minutos. 2 minutos con 30 segundos. Ujú. En 2 minutos con 30 segundos va a salir el primer metro que entró. ¿Está de acuerdo? Sí, ¿Y cuántos metros hay adentro? ah, 50. sí. ¿Sí o no? No. Ah, a ver, se supone que son 20 metros por minuto y va a Ajá. meter 50 metros. Que es la longitud de la rama. Ajá. Y estos 50 metros van a tardar 2 minutos con 30 segundos. En salir Ajá, bueno, sí, ajá, que pasen todos los, a que transcurra toda la longitud de la rama. ajá. Cuando sale el primer metro, ahí es donde va a empezar a verificar las condiciones de su acabado. Ah, sí, ya le entendí. Sí, sí, es cierto. ¿Ok? Sí, sí, ya entendí. Pero ya Sí, hay 50 metros adentro. ujú, sí. Con Oh, cada ya. minuto que usted se tarde, ¿qué va a pasar? Se van a sumar Sí, ¿cuántos metros? ah, 20 metros más, porque va a una velocidad de 20 metros por este minuto. metro. Oh, sí. Entonces, vamos a ver desde ese punto de vista, por cada minuto están entrando 20 metros. Entonces, por cada minuto que se tarde en revisar y tomar una decisión, hay 20 metros más. Entonces, si se tarda un minuto, ya echó a perder un rollo o ya salió bien un rollo. Vamos a verlo desde el otro punto.
¿Sí? ¿Quedó más claro? Sí, sí, profe, ya entendí. ¿Alguna otra pregunta? No, creo que no. No solo, cree que luego si tiene la oportunidad de que nos pueda poner como que ejercicios del tipo de tejido y composición, como para nosotros saber cómo reaccionar o qué decisiones podemos tomar. Sí, claro. ¿Sí? Ah, bueno, gracias. Bien, ahora sí nos va a compartir. Sí, profe. Y aquí está nuestro intento de curva de agotamiento. Ujú. Entonces, bueno, nos guiamos con una curva de teñido de poliéster 100% y la maestra nos dio otra con colorantes reactivos de algodón 100%. Ajá. Entonces, bueno, en ambas nos decía que primero pues se llenaba la máquina o ah, ahí le puedes dar en la siguiente, por favor. Bueno, era un llenado de la máquina y pues que se ajustaba el nivel del agua, ¿no? Y después teníamos que se adicionaban los auxiliares y los químicos. Entonces en el del algodón se agregaba el humectante, el secuestrante y el sulfato de sodio. Pero en el poliéster tengo también un dispersante y aquí agrega un ácido acético. Ajá. Entonces ahí es donde me confundo porque, o sea, no sé si puedo meterle todo, tanto el ácido acético, el sulfato, el dispersante, eh, ay, no creo que otras cosas. Bueno, todo Ok. esto que, todos los auxiliares revueltos, porque no sé si vayan a reaccionar diferente. Obviamente, ¿no? Si Sí, usted tiene una mezcla de varios componentes, pues todos van a reaccionar. Empieza todo a ajá, reaccionar desde que usted mezcla el agua con el tejido. Ahí ya tenemos una reacción, porque ya empieza a existir una interacción entre el agua y el tejido. Entonces, si va agregando productos químicos, pues estos van a hacer una reacción, que es lo ideal. Si yo voy a hacer en esta curva de agotamiento poliéster algodón y primero voy a teñir el poliéster, aunque yo tenga los dos colorantes, ya sea el reactivo y el disperso juntos, yo no voy a agregar nada que haga reaccionar al reactivo, por ejemplo. ¿Para qué? Para que no se empiece a activar. Entonces, ah, en ok. este caso, lo que yo voy a hacer es primero los auxiliares del poliéster, teñir el poliéster, y una vez que acabe mi tintura, se supone que ya hubo un consumo de color y de auxiliares. Entonces, ahora Ah, ok. sí agrego los auxiliares del reactivo, que puede ser el electrolito y que va a ser el álcali, para que ahora reaccione el colorante reactivo. Ah, ok. Entonces me voy a la temperatura primero del poliéster, que es como de 120 más o menos, ¿no? Sí, en este caso hay que tomar la temperatura más alta, porque es la que más va a modificar ambos tejidos. Ah, ok.
Entonces se queda ahí. Y en el caso de, bueno, ya tiño el poliéster y agrego los auxiliares, entonces ya Pero no tengo. ya no agregaría los auxiliares del algodón a 120. ¿Por qué? Porque ya tiene una temperatura muy alta. Ahí tendría que bajar la temperatura. Y lo bajo a 80, ¿no? 80, 60 o la temperatura que vaya a trabajar el siguiente colorante. Ah, entonces, aquí era lo que le preguntaba, ¿no? Que el poliéster será el lavado reductivo, pero en este caso no. No, porque entonces estaría destruyendo ambos colorantes. Ok. Entonces ahí ya, entonces que solamente hago un enjuague. Se haría un enjuague solamente. Ok. Y obviamente la relación entre colorante disperso y reactivo es menor la del colorante disperso, para que haya una menor cantidad de residual. Igual se hace por desborde, ¿no? Ajá. Ok. Sí, ya entendí. Es eso. Y me va a regresar a primero. Eh, es que se me olvidan los pretratamientos. En este caso, que es una mezcla poliéster-algodón. Si no me recuerdo, las sintéticas no se blanquean, Así es. pero el algodón sí. Ajá. Entonces ahí hago un blanqueo, Nada más al algodón. o sea que reduzco las cantidades a la mitad. Exactamente. Ok. Obviamente, aunque reduzca la cantidad de peróxido de hidrógeno o de sosa o lo que vaya a utilizar, siempre va a haber un ataque a la otra fibra. Siempre, no lo puede evitar, porque están Ok. mezcladas en el mismo tejido. Lo que se hace al reducir la cantidad de concentración es tratar de que el ataque a la fibra sea menor. Ok. Ay, ¿qué más? Bueno, lo del teñido en la máquina, pues ya me quedó claro con lo que nos explicó. eh, Porque nos dio un tejido de punto. Entonces, si es uno, sería en el jet, en la centrífuga, en la abridora y se va a la trama. A Se la va a rama, ver. perdón. Exactamente. Ok. Sí, creo que ya es todo, profe. Gracias. No, ¿de qué? Y pues ya no sé si Diana quiere preguntarlo. Dice que no. Entonces sería todo, profe. Muy bien, pues espero haberlos ayudado. Y Mucho, después profe, de la prueba. gracias. Como no tenía idea. Muy bien, pues entonces nos vemos el lunes. Esta Profe, yo presentación, si tengo gustan, se las comparto. Sí, profe, por favor. Muy bien, entonces se las una subo duda yo. que no es de la clase. A ver, dígame. Es sobre lo de las becas. Para lo de la cuenta bancaria tenemos que subir, por ejemplo, si subimos el contrato, tenemos que subir fotos de todo el contrato o solo de la primera hoja. La instrucción que dice en la imagen es solamente la primera hoja.
en formato bueno. PDF. Ah, bueno, era solo eso. Gracias. De nada. Profe, y si no era el contrato, era el... Ay, no me... Estado de cuenta. Ajá, ¿puede ser del mes pasado? Ahí indica que de agosto a octubre. Ah, ok. Gracias. Bueno, pues entonces nos vemos. Cuídense. Hasta lunes. Gracias, profesor. Hasta el lunes. Gracias, profe. Bonito Gracias. fin. Hasta luego, profe. Descansen.